Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos a realizar entrevistas a personajes destacados de todos los ámbitos en el país. Esta noche vamos a hablar de un tema importantísimo, la fiesta de los años viejos. ¿Quién no ha vivido la fiesta de los años viejos? Todos participamos en la fiesta de los años viejos y esto se celebra en pocas horas, en pocos días termina el año 2019. Para conversar sobre la fiesta de los años viejos, hemos contactado esta noche en vivo y vamos a conversar con María Belén Calvache, quien es una de las autoras del libro Los Años Viejos, que se editó en el año 2007. Imagínense, ya son 12 años que se editó ese libro de Los Años Viejos, un libro chévere donde las personas pueden instruirse cómo eran las fiestas de los años viejos en Quito y en el país. Lastimosamente este libro creo que ahora ya no lo venderán, solamente se puede ver la versión en digital. Buenas noches, María Belén, un gusto que estés con nosotros. Muy buenas noches, Castillo. Qué bueno volver a vernos. Nos conocemos desde que se editó el libro, se publicó el libro. Ya 12 años de compartir año a año estas experiencias de años viejos. ¿Por qué se celebra la fiesta de los años viejos? ¿Qué se celebra en los años viejos, Belén? Bueno, la celebración de los años viejos del 31 es el cambio de año, ¿no? Desde el calendario griego, pero para nosotros en esta parte del hemisferio y en esta parte de nuestra riqueza cultural es también el cambio de solsticio, ¿no? Desde el que ahora estamos, justamente en estos días estamos en el solsticio, pues la iglesia hizo también que se junten dos fiestas, ¿no? La fiesta pagana, por así decirlo, y la fiesta de los cristianos, y bueno, tenemos una fiesta Navidad, Año Nuevo y esta celebración. De ahí, pues nosotros como cultura agraria, pues quemamos siempre la chamisa, quemamos siempre lo malo para que vuelva a renovar, tener esperanzas nuevamente para que el suelo sea fértil nuevamente. Entonces, eso es lo que celebramos. Nosotros como culturas agrarias, nosotros como cultura que somos indígenas, pues festejamos la renovación. Estamos festejando la terminación del año y esperando el nuevo año, Belén. Claro, nosotros festejamos esta esperanza del 1 de enero en donde vamos a querer tener mejores días, y es por eso que hacemos todas las cosas que hacemos, ¿no? El esperar bajar de peso, el comer las uvas, el monigote, las viudas. Todo esto es un ritual en donde queremos quemar lo malo y pasar a lo mejor, a lo bueno, y nos hacemos un montón de promesas para el próximo año, ¿no? ¿Cómo eran las fiestas de los años viejos? ¿Cuándo empezaron estas fiestas de años viejos, Belén? Eh, Cuando hicimos el libro, llegamos hasta casi 1900, en donde encontramos algunas crónicas en donde se decía que desde las haciendas bajaban a lo que es ahora la Plaza Grande en caballos con un monigote. Ya desde la época, puede decirse, republicana. Sin embargo, antes hay unas crónicas españolas en donde se habla de fiestas en donde los nativos de lo que ahora es Ecuador hacían fiestas y le representaban al señor feudal para que pueda participar de las fiestas, y al final de la fiesta pues, le quemaban al señor feudal. Entonces, no, en estas se habla del 31 como tal, sino se habla de lo que es los intis, ¿no? Las fiestas de solsticio. Entonces, ahí tenemos estas pequeñas lugares en donde hemos encontrado lo que son los años viejos. Sin embargo, como hemos hablado en varias ocasiones, este año viejo era desde cuando comenzamos una parte de la fiesta de inocentes. Hay que recordar que nosotros teníamos una fiesta muy grande desde el 28 de diciembre hasta el 6 de enero,
que venían con varias fiestas aledañas, ¿no? Varias manifestaciones de fiesta. Comenzaba el 28 con lo que es Inocentes y ahora ya no se ve tanto, pero antes habíamos encontrado crónicas en donde se habla de que los bomberos, por ejemplo, pedían a la ciudadanía que no hagan inocentadas a los bomberos porque era muy difícil sacar todos los instrumentos de los bomberos en una ciudad tan pequeña como era Quito para 1940 más o menos, 1930. Otra de las cosas que habíamos encontrado es que, por ejemplo, para que la gente pueda disfrutar de todo lo que son las fiestas del 28 al 6, pues se ponía a los ladrones conocidos de la ciudad y se los encarcelaba sin ninguna razón alguna, solo para que la gente pueda disfrutar de las fiestas que se venían, ¿no? Eran casi 10 días de fiesta, entonces la gente estaba solo en fiestas y pensando en esto. Y la ciudadanía, perdón, la municipalidad comenzaba a tener este tipo de políticas para que la ciudadanía pueda disfrutar las fiestas en paz. Es decir, Pero Belén, es decir, era una fiesta inmensa que empezaba el 28 o antes del 28 de diciembre y terminaba el 6 de enero con los desfiles de Reyes. Sí, claro, con los cursos de Reyes terminaban. Entonces, desde el 28 se hacían fiestas en las diferentes plazas y la población comenzaba a bajar desde las 10. Se lee en las crónicas que desde las 10 de la mañana comenzaban a esta gente bailando disfrazados, 10 de la mañana, 1 de la tarde, hasta las 6 de la tarde, que la gente pudiente comenzaba a bajar ya a los hoteles donde se hacían las mascaradas. Y luego la gente también iba a lo que eran las plazas para ver los toros y también para festejar allá. Entonces tenía a San Francisco, la Plaza Grande, Santo Domingo, la Plaza Arena, llena de gente que venía a disfrutar las fiestas y además de disfrutar las fiestas, disfrazados, ¿no? Comenzaba a haber un disfraz de lo que nosotros pensamos es bastante típico acá, los yumbos, por ejemplo, hay mucho vestigio de inocentes de yumbos, del payaso que aún ese sí no ha desaparecido, el típico payaso con la careta. Teníamos a la vieja Chuchumeca, teníamos a los Belermos, teníamos al mono de cola raso, que cada uno de ellos tenía su función. Entonces teníamos hasta el 31 toda una fiesta todos los días, con diferentes otras fiestas, por ejemplo, que se daban dentro de la misma fiesta, y el 31 era el día de festejo del Año Viejo. Y en el festejo del Año Viejo, pues se escondían todos los disfrazados y quedaba apenas el payaso acompañándole a la viuda, que era la que pedía limosna para poder quemar luego a su viejo, que desde lo que tenemos nosotros vestigios era un viejo gordo, cansado y borracho que quedaba por ahí en una esquina. Entonces, luego se escondía después del 31 y seguían los inocentes. Belén, ¿cuándo aparecieron las viudas? De lo que tenemos vestigios, los años viejos aparecieron con las viudas. Siempre no tenemos algo que haya sido primero el año viejo o el monigote y luego la viuda. Siempre vimos que son los dos juntos y tenemos vestigios desde 1910, por ejemplo. Por ejemplo, hay el Barón de Carondelet hace ¿qué se llama? Una petición de que no se en los inocentes no se disfracen de ningún alcalde ni ninguna autoridad, ni siquiera de él, para que pueda estar en paz la gente. Y ahí también aparece la viuda. Entonces, ahí tenemos estas
estos vestigios, de ahí también la viuda, ¿no? Muy solo se le nombra, no hemos encontrado ninguna crónica, pero sí tenemos un auto en donde se pide que no se dé esta representación a las autoridades. ¿Y las viudas siempre fueron tan sexys, Belén? No, las viudas realmente no fueron, siempre fueron muy tapadas, muy recatadas, de hecho representaban mucho a lo que a las beatas. Tenemos muchas fotografías en donde vemos viudas con faldas hasta los tobillos y tapadas, de hecho, la cara, con la cartera, eso sí, pidiendo y arrodillándose ante los autos, los pocos autos que habían en ese entonces en Quito, y pidiendo la caridad. Esto sí, siempre pidieron caridad las viudas, ¿no? Es decir, que recién se destaparon las viudas hace pocos años. Claro, el destape de las viudas más o menos estamos viviendo unos 15 años, ¿no? Un poquito más también, unos 20 años en donde las viudas comienzan a destaparse, ser un poco más sexy, más atrevidas. Y bueno, tenemos también el caso que en Guayaquil habían viudas, porque ahora ya no hay disfrazados en Guayaquil, desde hace muchísimos años, pero en Guayaquil sí lo habían. Hubo un momento en donde comenzaron a robar en Guayaquil disfrazados del 31 y se quitaron a los disfrazados e incluso a las viudas. En cambio, que en la sierra permanecen las viudas. Es decir, que en Guayaquil eliminaron a las viudas, solamente quedaron estos viejos gigantes. Exactamente. Hemos visto que, por ejemplo, en Guayaquil no existen las viudas porque se eliminaron por esta precaución de los robos a la gente, ¿no? En cambio, en la sierra se ha mantenido la viuda. Y los viejos son diferentes, los viejos de Quito y los viejos de Guayaquil. Claro, porque hay dos vertientes en Guayaquil. Lo que pudimos observar con los investigadores en Guayaquil fue que hay una parte de sincretismo entre la Semana Santa y el 31 allá. Porque en la Semana Santa sí se quemaba en Guayaquil al judío. Y cuando existió la migración acá de los judíos, pues dejaron de quemarse, de quemar judíos, y más bien el monigote pasó directamente al 31. Entonces, la característica comienza a aparecer diferente entre lo que es el monigote de la costa de Guayaquil y el monigote de la sierra, que en este caso lo investigamos en Quito. ¿Y las caretas desde cuándo existen en Belén? Las caretas siempre la hemos tenido, han venido, tenemos por ejemplo la careta del payaso, que es muy típica de acá. Tenemos la careta también de los yumbos, la careta del viejo. Siempre ha sido muy característica esto. No hay una fecha exacta, pero las fiestas sí tienen esta característica. En las crónicas lo que encontramos a veces que no son caretas es una especie de barro que están tomados, o figuras de barro que representan y se ponen en la cara, dicen las crónicas, ¿no? A modo de careta. Y entonces luego se fueron perfeccionando en estos personajes que son muy típicos. Claro que luego ya comenzaron los concursos, al menos acá, más o menos tenemos una data de que en 1930 comienzan los concursos de años viejos con la municipalidad y comienzan a desarrollarse los viejos ya más políticos, ¿no? Con escenarios políticos. ¿Y desde siempre les han quemado a los gobernantes y a los políticos? Sabes que sí, que haya un auto del barón de Carondelet diciendo esto es que existía. También hemos encontrado, por ejemplo, que Ayora, el presidente Ayora, se queja también de que le hacen mofas y que además hay coplas en contra de él. Y que además están representándolo en viejos, ¿no? En años viejos. Acá, si tú recuerdas, hace muy poco, bueno, no muy poco, pero
Para las personas que tenemos un poquito más de 30 años, Lucio Gutiérrez, por ejemplo, fue una de las personas que pidió que no se le queme, prohibió que no haya caretas y retiró las caretas de la gente que estaba haciendo caretas de Lucio Gutiérrez. Entonces hizo que se retiren sus caretas. Y ha habido personajes políticos que siguen haciendo con sus caretas o con sus años viejos. Y parece que sí se cumplió lo que dicen, que las personas que les queman tienen un año de suerte, y como Lucio no se dejó quemar, seguramente por eso le votaron rápido, no tuvo suerte. Claro, el personaje de Lucio Gutiérrez siempre fue muy controvertido. Recuerda que en un momento se le llamó la rectificadora Gutiérrez, y que, claro, rectificaba cualquier cosa que hacía de un día para el otro, ¿no? Y los años viejos fueron su máxima expresión de un gobernante que no tenía ningún tipo de sur o de norte, por así decirlo. Y debieron quemarles junto a Lucio y a Jimenita, su esposa. Pero por supuesto, los dos fueron unos personajes en esa época en donde se les quemó con mucha satisfacción, además. Y ahora, ¿a quién perfilan quemar, Belén? ¿Qué has investigado? Bueno, ahora hemos visto que hay, al menos en Quito, tres personajes, perdón, que están muy en boga. Está el alcalde de Quito, el que muchos quieren quemar. Está el presidente de la República y la ministra del Interior junto al ministro Carrillo, ¿no? Entonces, son los cuatro que al menos se tendrá a la vista cuáles son los que se están quemando. Esos cuatro personajes tendrán las caretas más vendidas, seguramente. Sí, veamos, ahora ya comenzaron desde hoy a ponerse en la América los vendedores, y están los personajes, estos personajes, pero adicionalmente los personajes de caricaturas, ¿no? Que ahora es para los niños una expresión también. ¿Y los niños también disfrutan de la fiesta de los años viejos? Claro, ahora es un poco menos familiar, por así decirlo. Recuerda que hace 5 años, un poquito más, todavía se hacían los años viejos con los niños, y los niños eran los que pedían la caridad. Pero el ritual era armar el año viejo familiar. Ahora es mucho más de jóvenes, por lo que se puede ver desde hace unos 5 años se retornó a los barrios esta festividad, después de que el exalcalde Barrera dijera: no quiero en el norte, solo quiero en el sur. Recuerda esta época. Entonces, como que la gente dijo: bueno, nosotros ya no hay el concurso en Amazonas, pues regresamos a los barrios. Y en los barrios se han hecho monigotes, muy pocos monigotes para tanta viuda, eso sí, pero sigue manteniéndose la tradición. ¿Es fácil o difícil hacer un monigote, Belén? Bueno, es bien difícil. Si es que lo quieres hacer con todo lo que es la tarima, con lo que es el escenario, y ponerte a trabajar la escenografía que quieres contar. Pero es mucho más fácil si quieres hacer un monigote de las características para llevarlo de un lado para el otro, ¿no? Un pantalón, una camiseta vieja, bastante papel periódico, a veces si es que no hay otros implementos, y una careta, ¿no? Sí te lleva tiempo, pero lo disfrutas mucho en familia. Qué importante conocer sobre la fiesta de los años viejos. Estamos conversando con la investigadora en comunicación y patrimonio, María Belén Calvache. María Belén, ¿cuándo aparecen los famosos testamentos? ¿Sabes que los testamentos solo lo he encontrado desde 1930? Hay un historiador, Darío Guevara, que es el que yo he publicado un testamento que además lo hace muy solemnemente, lo hace con una investigación en donde
hay unas tres primeras frases que son totalmente ceremoniales, en donde se habla de yo, el notario tal, hago esta petición de porque se está muriendo el viejo de tal persona y comienza a dejar lo que comienza a dejar, ¿no? Que sobre todo el testamento, que ya mucho se ha perdido, yo creo que el testamento es el que más se ha perdido de esta celebración, es dejar lo que quieres que venga para la persona el próximo año. Entonces le dejas buena presencia, le dejas esperanza, le dejas zapatos si es que no ha tenido, le dejas comida, eh, con esta jocosidad, ¿no? Del quiteño, además. Hay que tener mucha chispa para escribir los testamentos y leerlos. Sí, sabes que por lo menos yo no he podido hacer un testamento jocoso, me sale muy mal, pero sí he visto que hay que tener mucha salquiteña para hacer estos testamentos. ¿Los años viejos es una fiesta que se mantendrá por muchos años, Belén, o es una fiesta también que puede terminar extinguiéndose? Yo creo que hay tradiciones que evolucionan, ¿no? Y evolucionan para ser más grandes o evolucionan para poder extinguirse y dar paso a otras tradiciones. Yo creo que la de años viejos, por toda la esperanza, se mantendrá, cambiará en su esencia en algunas cosas, pero el viejo como tal se ha mantenido. Estamos hablando de que esta tradición viene transformándose antes de los españoles, con los españoles, con una sociedad republicana, con una sociedad colonial, con una sociedad ya democrática. Entonces, ha venido cambiando, tiene otros tintes y bueno, así son las tradiciones. ¿Las viudas son solamente hombres o también hay mujeres que salen de viudas? El, Ahora hay mujeres que salen de viudas. Yo he visto desde hace unos 3 años que mujeres saliendo de viudas, pero cuando tú haces un análisis de las mujeres que están representadas en todas las fiestas del Ecuador, un antropólogo muy famoso habla de que es muy curioso que en el Ecuador siempre los hombres se disfracen de mujeres. Y no es la excepción lo que es la viuda, ¿no? Antes solo los hombres se disfrazaban de mujeres, de la viuda, pero ahora hace unos 3 años yo veo que, de hecho, en algún momento vi una viuda, una mujer disfrazada de novia, con un vestido de novia, saliendo a pedir caridad, ¿no? Y ahora se ve grupos de mujeres haciendo esto. Y ha habido muchas viudas, han crecido las viudas de Belén. Sabes que sí, ahora desde la época de que tomaron la decisión de no hacer el concurso en Amazonas, sino solo en el sur, y luego volvieron a hacerlo en el norte, pues como que proliferaron bastante las viudas. Más se arraigó el tema de las viudas que del año viejo como tal. Eso es muy importante. Y este año la celebración de los años viejos igual será una celebración que se dará en todos los rincones de Quito, en todas las provincias del país, en todo el Ecuador. Sí, nosotros seguimos manteniendo esta tradición. De hecho, este año estuve participando en una investigación en Pasto con la fiesta de blancos y negros, que se hace inmediatamente al 31 de diciembre. Y con los investigadores de allá veíamos todas las cosas parecidas que teníamos de la fiesta de inocentes del 31 con lo que es ahora el carnaval de blancos y negros, ¿no? Porque claro, al fin y al cabo, el Pasto y más allá también, la parte colombiana era lo que antes era Quito, ¿no? Entonces seguimos teniendo una tradición y podemos ver los vestigios de lo que fue varias tradiciones en la sierra, en lo que representaba Quito antes, ¿no? En la mañana te escuché dar una mala noticia que el año anterior falleció don Telmo Méndez, quien era uno de los precursores de los años viejos en Guápulo.
Sí, sabes que tuve esta mala noticia el año anterior porque una amiga fue nieta de Don Telmo y ella me había contado que falleció. Y don Telmo era todo una historia en el tema de los años viejos. Con él tuve el gusto de entrevistarlo varias veces y realmente me apenó que haya fallecido porque él era todo una representación de los años viejos. Claro, porque era una de las personas de los últimos, además, bomberos de la época que ganaban todos los concursos de Quito en los años, de años viejos, ¿no? Eh, el cuerpo de bomberos del centro era el que hacía todos los años viejos, que además eran espectaculares, ganaban los concursos, pero además era todo un ritual ya de ellos, ¿no? Y él, cuando ya se jubiló, salió de los bomberos, seguía siendo allá en Guapo los viejos. Para conocer más sobre los años viejos, hay que buscar en internet el libro Los años viejos que editó el FONSAL en el año 2007, Belén. Sí, es en el único lugar que yo ya he podido encontrar. La última vez que encontré el libro fue hace como unos 5 o 6 años, cuando todavía existía la tienda del Fonsal en La Ronda. Encontré ahí uno de los libros. Pero de ahí, solo en digital lo podemos encontrar todavía en la página web de lo que antes era el Fonsal. Sí, porque mucha gente todavía quiere comprar el libro, pero hay que decirles que el libro era muy bien elaborado y que ya no existe el libro, que ahora si quieren leerlo, que lo busquen en internet. ¿Cómo lo Claro, sacamos una edición y creo que se hizo una reedición además, porque al siguiente año también lo sacaron y además lo comenzaron a vender en Mr. Books, si mal no recuerdo, y en las tiendas del Fonsal, pero se acabó muy rápido. Es uno de los libros que se acabó muy rápido además. ¿Y tú sigues dedicada a la investigación, Belén? Sí, estoy en dos líneas, como te comentaba, estoy en la línea de comunicación, trabajando lo que es la televisión educativa en el Ecuador y en Argentina, y trabajando lo que es patrimonio ahora con una renovación de lo que es los años viejos y los inocentes, con la festividad de blancos y negros, del carnaval de blancos y negros de Pasto. ¿Cómo hay que quemarle a los años viejos, Belén? Los años viejos hay que quemarla con mucho fuego, con muchas ganas y con mucha esperanza. ¿Hay que golpearles, darles patadas al viejo si ha sido un año malo? Claro, hay varias creencias. Una es que le patees mucho al año antes de quemarlo para que te salga todo lo malo y todo el enojo que tienes con el año que pasó, si es que te pasó un año malo. Luego, ponerle al fuego y saltar la chamisa, sin regresar a ver atrás, porque estás dejando y estás pasando al otro lado, al otro año. Y Y en, bueno, luego la familia. y en el Carchi, ¿cómo le queman a los dueños viejos? Porque es una broma eso de que le queman con agua caliente. Bueno, habrá que ver un pastuso que nos diga cómo queman los años viejos por allá. Yo creo que les queman en fuego, no creo que con agua caliente. Bueno, todo puede pasar. Así que, Belén, muchas gracias por compartirnos tus conocimientos sobre la fiesta de los años viejos. Para terminar la entrevista, ¿cuál sería tu mensaje ya para el año nuevo 2020, Belén? Bueno, se nos viene un año político, se nos viene un año muy cruento en la parte económica. Yo creo que los ecuatorianos tenemos que desechar este odio que hemos tenido, la oportunidad de una u otra manera de odiarnos, ¿no? De concentrar eh, nuestra cabeza en el odio y no en las preocupaciones económicas 10 años. Y ahora pues estamos retomando el odio con las preocupaciones económicas. Yo creo que debemos juntarnos los ecuatorianos, dejar a un lado un poco este odio que ha venido con razón y sin razón, pero dejar a un lado y remar todos en un solo sentido, que es la solidaridad,
el ecuatoriano, y el buscar que nuestra patria sea grande, ¿no? Que nuestra patria, dejar que los niños dejen de estar mendigando como este año. Fue muy doloroso pasar por Cotopaxi, ahora yo estoy trabajando en la Amazonía y venir acá a Cotopaxi es en donde hay mucha mendicidad. Fue muy doloroso subir a Quito este año. Tratar de que exista más salud, más presupuesto en la salud para las personas que necesitan. Tratar de entender que somos un pueblo que podemos salir adelante sin pisotearnos, sobre todo eso, sin pisotearnos. Tratar de dejar a un lado esta mala manía que tenemos nosotros del rumor, del desprestigiar al otro sin ningún afán más que el rumor. Y creo que ahí comenzamos desde uno. Tener un 2020 que nos venga a dar un aire de paz, un aire de misericordia y sobre todo un aire de felicidad. Así que muchas gracias a María Belén Calvache por habernos indicado en detalle el significado de la fiesta de los años viejos en Quito y en el Ecuador. María Belén, éxitos en todos tus proyectos en el año 2020. Hay que afrontar, aunque el país esté en crisis, el país afrontar un año con optimismo y sobre todo pedir a los gobernantes que gobiernen pensando en todos los ecuatorianos. Esta noche hemos conversado con María Belén Calvache, quien es investigadora, comunicadora en el tema de patrimonio y también de la comunicación. Muchas gracias, María Belén, por la entrevista. Muchísimas gracias a ti, Jacinto, y bueno, tú sabes, estamos para servirte y para servir al pueblo. Muchas gracias. Hemos conversado con María Belén Calvache. A nuestros seguidores, gracias por seguirnos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pronto volveremos con más entrevistas.